Al contrario de las connotaciones modernas de la muerte como algo maligno, Hades era una deidad pasiva, altruista, serena y justa. Su principal interés era el de mantener el equilibrio y hacía que todos sus súbditos fueran igualmente responsables de sus leyes. No se habla mucho más de su personalidad, ya que los griegos evitaban pensar demasiado en él para no atraer su atención. Veamos entonces la historia del dios Hades. Hades fue uno de los hijos del titán Cronos, el cual, temiendo una profecía que decía que sería suplantado por uno de sus hijos, comenzó a devorarlos conforme nacían de Rea, su esposa. Así fueron devorados en este orden: primero Hestia, la primogénita, luego Deméter, después Hera, entonces Hades y finalmente Poseidón. El único que se libró de este destino fue Zeus, el más pequeño de todos los hermanos, que fue salvado por su madre intercambiándolo por una roca para engañar a Cronos. Zeus fue criado lejos de allí hasta convertirse en un gran guerrero, y llegado el momento, su madre Rea hizo tragar a Cronos un brebaje que le hizo vomitar a los dioses atrapados en su interior. En ese momento atacó Zeus, quien fue ayudado por todos sus hermanos. Así, los dioses se posicionaron en el monte Olimpo, ayudados por los hecatónquiros, gigantes de 100 brazos y 50 cabezas, mientras que Cronos y los titanes se atrincheraron en el monte Otris, y se desató entre ambos bandos una guerra apocalíptica que duró 10 años. Finalmente vencieron los dioses, a quienes los hecatónquiros Briareo, Coto y Giges habían entregado sus propias armas como muestra de su vasallaje eterno. A Zeus los rayos, a Poseidón su tridente y a Hades un casco que le hacía invisible. De este modo, Hades robó las armas de los titanes valiéndose de su invisibilidad, mientras Poseidón los distraía y contenía con su tridente para que Zeus los tuviera a tiro con sus rayos. Tras su victoria, llegó el momento de dividir los dominios del mundo entre los tres hermanos. Con Poseidón sería sencillo, pues era el mediano de los tres, pero entre Hades y Zeus existía un conflicto, pues Zeus seguía siendo el más joven de todos los hermanos, mientras que Hades era el primogénito varón, y según la tradición griega, debía ser él quien heredase el trono de los dioses. Sin embargo, Zeus era quien había liderado el asalto a los titanes, y además argumentó que al haber sido Hades el último en ser vomitado por Cronos, técnicamente ese había sido su segundo nacimiento y ahora era el menor de los hermanos. Esto no convenció demasiado a los demás dioses, así que para evitar un enfrentamiento, Zeus los persuadió para decidir quién se quedaría con qué reino por puro sorteo. Así es, los dioses se rifaron quién se quedaría los cielos y el trono del Olimpo, básicamente viendo quién de los tres sacaría la ramita más larga. Tal vez Hades se arrepentiría de haber accedido, pues la suerte quiso que le tocara gobernar el inframundo, cuando pudo haber reinado sobre todos. Pero el destino había dictado sentencia. Para agasajar a Hades y aplacar su cólera, se expuso que además era necesario que el dios mayor y más sabio gobernase el inframundo, pues al fin y al cabo, la fuerza subterránea es la que impulsa el crecimiento de las plantas hacia arriba. De las profundidades de la tierra se extraen los metales y piedras preciosas, y todos los seres vivos tendrían que regresar allí. Por lo tanto, dicho dios debía poseer un doble carácter extraordinario, que solo se ajustaba al de Hades, pues de entre todos sus hermanos, era quien más en serio se tomaba su trabajo y por mucho. En cualquier caso, no tuvo más remedio que resignarse. El propio inframundo grecorromano da para toda una narración aparte, así que en esta nos centraremos solo en su gobernante supremo. Sin embargo, pronto descubriría que el inframundo sería aún más difícil de gobernar de lo que pensaba. El monstruo Tifón, el hecatónquiro Briareo, traicionado por Zeus, y el gigante Encélado habían sido aprisionados bajo el volcán Etna, pero los constantes cataclismos provocados por sus intentos de escapar de allí hicieron que Hades temiera que el propio inframundo acabara siendo destruido. Briareo fue encarcelado allí tras la titanomaquia, la guerra contra los titanes ya descrita, Tifón tras la tifonomaquia y Encélado tras la gigantomaquia. En esta última se cuenta en algunas versiones que Hades no participó directamente, sino que le prestó su casco a Hermes para que pudiera combatir haciéndose invisible. Otras versiones lo describen montado en su carro junto a su esposa Perséfone, liderando un ejército de no muertos contra los gigantes.
pero esto no debería ser posible, ya que a Perséfone la conocería después de que Encélado fuese encarcelado. En cualquier caso, dados los numerosos cataclismos del Etna que apenas podía contener a los tres monstruos, Hades montó en su carro de corceles negros y salió a la superficie para ver mejor qué estaba pasando, con tan mala suerte que en ese momento la ociosa Afrodita le vio desde el monte Erix junto a su hijo Cupido, y lo retó por diversión a lanzar sus flechas al dios solitario. Y así lo hizo, justo cuando la mirada de Hades se cruzó con la visión de la hija de Deméter, Perséfone. Herido de amor a primera vista, Hades secuestró a su propia sobrina, que no tuvo tiempo ni de reaccionar, pues el dios de los muertos espoleó al máximo a sus caballos de vuelta al inframundo. Solo se detuvo cuando llegó al río Ciano, que se negó a cederle el paso, pero Hades le recordó que no era uno de los dioses mayores por nada, y simplemente golpeando la orilla, la tierra se abrió, creándose una nueva entrada al inframundo allí mismo. Hay otras versiones de este rapto. Algunas cuentan que Perséfone se encontraba demasiado cerca de una de las cuevas que dan a parar al inframundo, y Hades pudo cogerla al vuelo fácilmente de regreso a su morada. Otra explica que el propio Zeus ayudó a Hades a capturar a Perséfone, colocando un lirio al borde de un acantilado. Cuando ella se acercó a la flor, cayó al abismo, y Hades abrió la tierra para que su caída la llevase hasta el propio inframundo. La hermana de Hades y madre de Perséfone, Deméter, diosa de la fertilidad y la agricultura, buscó desesperadamente a su hija por todo el cosmos, pero no tuvo éxito, hasta que finalmente rompió a llorar a la vera de un río, precisamente el mismo río que había intentado detener a Hades, el Ciano. La ninfa que allí vivía no reveló lo que había visto por miedo a las represalias de Hades, pero discretamente dejó que la corriente arrastrara delante de Deméter la guirnalda de flores de Perséfone, la que había dejado caer al ser raptada. Sin embargo, Deméter no entendió la pista que le estaban dando, y al ver la guirnalda culpó a la tierra misma de su desaparición y vertió su más terrible maldición sobre el mundo, provocando que nada creciera o floreciese, y condenando así a la vida misma a extinguirse. Al ver esto, la náyade Aretusa se arriesgó a interceder, pues ella también había podido ver a Perséfone siendo raptada por Hades. Y de hecho le reveló que, aunque seguía triste, ya lucía la apariencia de reina del inframundo. Otra variante del mito explica que Deméter fue ayudada por Hécate, diosa de la luna nueva, quien la llevó hasta Helios, el dios del sol, a quien contaron lo sucedido, añadiendo que el propio Zeus seguramente había consentido el secuestro, pues sin duda habría visto lo sucedido desde el cielo y sin embargo no hizo nada para impedirlo. Sin embargo, el propio Zeus, como soberano de los dioses, interviene en la conversación y le niega su ayuda, además de ordenarle que acepte su destino, tras lo cual Deméter se resigna a vagar por la tierra, esparciendo su terrible maldición. En cualquier caso, finalmente descubre el paradero de su hija y sube al Olimpo para suplicar a Zeus que la ayude a traerla de vuelta. El señor de los dioses acepta, siempre y cuando Perséfone no haya comido ningún alimento del inframundo, pues de ser así, ya pertenecería a ese reino, y ni el mismo Zeus podría hacer nada al respecto. Hermes, guía de las almas y mensajero de los dioses, es enviado entonces hasta Perséfone, pero en una artimaña, Hades se las habría apañado para darle a Hermes una granada que ofrecerle a Perséfone para el camino de vuelta. Granada que, por supuesto, había brotado en el inframundo, y de la que Perséfone tomó algunos granos. Por lo tanto, ahora ya pertenecía al inframundo, hiciera lo que hiciese. No obstante, viendo a su esposa tan infeliz y temiéndose que Deméter no pusiera fin a la maldición del mundo, Hades negoció un pacto con ella. Dado que el inframundo era su reino, él era el único dios que podía permitirle habitar fuera de este, aunque fuera durante un tiempo. De modo que acordó que Perséfone debía pasar en el inframundo tantos meses al año como granos del fruto hubiese tomado, y el resto del año podría salir para ver a su madre Deméter. Gracias a esto, su hermana calmó al fin su furia y retiró la maldición de infertilidad de la tierra. Se supone que desde entonces, el tiempo que Perséfone pasa en la superficie con su madre, germinan las cosechas y brotan las flores. Es decir, que sucede en la primavera y el verano. Mientras que durante el tiempo que tiene que pasar en el inframundo al año, se dan el otoño y el invierno, provocando así una muerte temporal en el mundo. Lo que no sabía Perséfone es que Hades ya tenía un romance con una náyade del río Cógito que pasa por el inframundo, llamada Minta, romance que se vio interrumpido al llegar Perséfone.
Para intentar recuperar el favor de su amado, Minta comenzó a alardear diciendo que era más hermosa que la propia Perséfone, lo que causó la ira de la reina del inframundo, quien la castigó convirtiéndola en una planta de menta. Hades, en adelante, y a diferencia de la mayoría de dioses griegos, se mantuvo fiel a Perséfone salvo en una ocasión, cuando se enamoró de la oceánide Leuce, a la que también raptó para llevarla al inframundo. Aquí unas fuentes dicen que Perséfone también la castigó transformándola en un álamo, y otras explican que, como la oceánide no era inmortal, eventualmente falleció, y para recordarla eternamente, el propio Hades la transformó tras su muerte en un álamo plateado que crecería para siempre en los campos elíseos. Por supuesto, Perséfone tuvo ocasión de ser infiel también, pues cuando el mortal Adonis se enamoró de Afrodita, Perséfone hizo todo lo posible por seducirlo también, y tratando de arrebatárselo a su rival, convenció a Ares, dios de la guerra, para que matase a Adonis y así fuera a parar al inframundo, siendo solo para ella. Aún así, Afrodita recurrió ante Zeus, y este determinó que Adonis pasaría la mitad del año con Afrodita y la otra mitad con Perséfone. Aunque en tiempos primitivos el inframundo griego era el destino unánime para todos los difuntos, independientemente de su moral en vida, con el tiempo se adquirió la idea de los distintos destinos en el más allá, para los buenos, los heroicos, los mediocres y los villanos. Como soberanos del inframundo, Hades y Perséfone también se ocuparían de juzgar a los muertos y destinarlos a un lugar u otro del inframundo. Pero esta tarea la delegarían finalmente en 3 héroes mortales que, en vida, fueron reconocidos por su sabiduría y sentido de la justicia. Estos serían Minos, su hermano Radamanto, y Éaco, los jueces del inframundo al servicio de Hades. En cierta ocasión, Teseo y Pírito se adentraron en el inframundo para raptar a Perséfone, pero Hades, que era muy inteligente, les recibió con fingida hospitalidad y se hizo el necio invitándoles a cenar. En cuanto se sentaron a la mesa, quedaron mágicamente atados a sus sillas, apresados para siempre en el inframundo por su osadía. Al menos hasta que tiempo después llegó Heracles, tratando de cumplir uno de sus trabajos, que consistía en obtener al perro del infierno Cerbero. Durante su travesía por el inframundo, Heracles se encontró a Teseo y Pírito, y trató de liberarles, pero solo pudo liberar a Teseo. Finalmente llegó hasta el trono de Hades, y aquí las versiones del mito difieren. Unas dicen que atacó a Hades con una flecha que logró herirle, aunque se recuperó rápidamente, y Heracles tuvo entonces tiempo de escapar llevándose a Cerbero. Pero la mayoría de las versiones explican que lo que hizo Heracles fue pedir permiso a Hades para llevarse temporalmente a Cerbero, y el dios aceptó, a condición de que lograra someter al perro sin usar sus armas. En cierto momento vino al mundo el médico Esculapio, el mayor genio de la medicina de todos los tiempos, que llegó a ser tan avanzado como para lograr devolverle la vida a un muerto. Cuando esto sucedió, se despertó la ira de Hades, quien pidió a Zeus que derribara a Esculapio con un rayo. Aunque, tras algunas desventuras, finalmente Zeus admitió a Esculapio tras su muerte dentro del Olimpo como un dios. Hades se encargó de dar castigos terribles a los peores hombres o a aquellos que ofendían a los dioses, como al tirano Tántalo, a quien condenó a la más remota región del inframundo a sostener una gran piedra sobre su cabeza, eternamente aquejado por una sed terrible, que trataría en vano de saciar intentando tomar los frutos que sobre la roca crecían, siempre sin éxito. O Sísifo, que engañó numerosas veces a los dioses para aprovecharse de ellos, hasta que finalmente Hades lo cazó y lo condenó en el inframundo a cargar eternamente con una gran roca montaña arriba, solo para ver cómo ésta rodaba inevitablemente montaña abajo cada vez que alcanzaba la cima, condenándole a volver a empezar una y otra vez. Otro fue el caso de Ixion, que había ultrajado a los dioses, y fue por ello condenado a ser atado con serpientes a modo de cuerda a una rueda de molino, que debía hacer girar eternamente. Tal vez la historia más trágica relacionada con Hades es la de Orfeo y Eurídice. Orfeo, un mortal hijo de Apolo, era el más prestigioso de todos los músicos del mundo, y por azares del destino perdió a su esposa al ser esta mordida por una víbora. Orfeo entonces descendió al inframundo para recuperarla. En otra ocasión puedo narrarte esta historia a detalle, pero en cualquier caso, Orfeo llegó hasta Hades, quien por supuesto se negó a dejar escapar una sola alma del inframundo. Pero Orfeo entonces entonó con su instrumento una canción tan conmovedora que todos los fantasmas cayeron rendidos.
el propio Tántalo olvidó su sed. El buitre que devoraba las entrañas de Prometeo cesó su apetito. Sísifo dejó caer su roca montaña abajo para sentarse a escuchar. Ixión dejó de hacer girar su rueda y finalmente el mismísimo Hades, dios inconmovible de los muertos, soltó una lágrima. Entonces Hades accedió a que Orfeo sacase a Eurídice del inframundo, a condición de que la tomase de la mano y nunca mirara atrás para comprobar si era ella o no. Y Orfeo así lo hizo, hasta que ya tuvo la salida del inframundo frente a él, momento en el que no pudo resistirse y miró atrás, solo para ver cómo Eurídice salía volando de su mano para regresar al mundo de los muertos sin remedio. El nombre de Hades, que significa el invisible, se utiliza tanto para el dios como para el reino que gobierna. El nombre Plutón, que le dieron los romanos, es de origen griego y significa el rico, en referencia a las riquezas naturales y minerales que brotaban de la tierra gracias a la fuerza del inframundo. De hecho, los propios griegos a veces lo llamaban Plutón de forma eufemística, para evitar pronunciar el nombre de Hades y no llamar así al mal agüero. Otras formas eufemísticas de llamar a Hades fueron Edoneu, una variante morfológica de Hades, Cetonium, dios del mundo inferior, Isódetes, el dios que trata a todos por igual, Moirágetes, aquel que guía a las parcas, Agesilaos, el dios que se los lleva a todos, Zeus Cetonos, literalmente el Zeus del inframundo, y Polidecmo o Polidectes, que significa el que recibe a muchos. El árbol familiar de Hades sería muy probablemente este. Se trata de un hijo de Cronos y Rea, el primogénito varón y cuarto hijo en general. Está casado con su sobrina Perséfone, con quien nunca tuvo hijos. A su vez, tuvo dos amantes, Minte y Leuce, con quienes presuntamente habría tenido a sus hijos Zagreus, Macaria y Melinoe. Incluso hay algunas fuentes que citan a Zagreus y otros como hijos de Zeus y Perséfone, es decir, que solo serían hijos ilegítimos de Hades. Aunque no está claro. También es padre de las Furias, Alecto, Tisífone y Megaera, las cuales, según la Eneida de Virgilio, fueron hijas de Hades con Nix, la diosa de la noche. En cuanto a sus posesiones, se suele decir que Hades es tremendamente rico, tal vez el más rico de todos los dioses, gracias a los minerales y piedras preciosas que brotan desde el inframundo hasta la tierra. En cuanto a sus armas, posee un casco que le permite hacerse invisible, así como un bidente, con B, es decir, una lanza con dos puntas, que muchas veces se interpreta como una horca. Horca que, por cierto, pudo haber inspirado más probablemente al tridente de Satanás que el propio tridente de Poseidón, con el que el diablo no tendría ninguna relación, y en cambio sí con Hades, al ser ambos psicopompos. Respecto a sus animales, Hades contaba principalmente con la ayuda de Cerbero, un perro de 3 cabezas tradicionalmente, aunque en los primeros mitos se decía que tenía al menos 50, y del que, por lo que se sabe, era hijo del monstruo Tifón, por lo que tal vez Hades lo adoptase después de que Zeus derrotara a Tifón. Los poderes y habilidades de Hades son los evidentes de un dios de la muerte, pero a estos hay que sumarles dos particularidades. La primera, que Hades es capaz de hacerse invisible, y la segunda, que posee la habilidad de encantar mágicamente a cualquiera, sin importar si es humano o no, gracias a lo cual consigue que nadie salga jamás del inframundo, salvo por un par de excepciones legendarias. En cuanto a la apariencia de Hades, llama la atención que tanto a Zeus como a Hades y Poseidón se los representaba siempre exactamente con el mismo aspecto, diferenciándose únicamente por las armas que portaban y poco más. Se lo solía representar con una túnica roja y su trono se creía que estaba adornado con motivos que recordaban a los de un búho. A pesar de que la población en general temía a Hades hasta el punto de evitar decir su nombre, el culto al dios de la muerte estaba bastante extendido en distintas sectas. La más importante de ella era la de los cultos órficos, un culto que habría sido iniciado por el propio Orfeo tras su renacimiento, ya que al entrar y salir del inframundo se consideraba como tal. Lo más interesante es que este culto creía en la reencarnación, no exactamente del mismo modo en que lo creían los asiáticos, sino que los griegos órficos creían en la metempsicosis, una forma de reencarnación según la cual, tras morir, el cuerpo, el alma y la mente de un ser humano
pueden ser heredados por un recién nacido de forma independiente. Cuando ya se han cumplido un par de reencarnaciones, el alma habría completado su ciclo y se reuniría al completo en el Hades junto a los dioses. Aunque, por supuesto, si no poseías los conocimientos del culto órfico, tu alma se quedaría para siempre vagando sin rumbo en un ciclo eterno de reencarnaciones. Por último y como curiosidad, Hades es el único dios junto con Afrodita que no detesta a Ares, el dios de la guerra, pues le proporciona muchos buenos soldados para su reino tras la muerte. Y en Egipto, junto con Dioniso, Hades era identificado con el dios Osiris.